Padrino parte 3, estrenada en 1990, 16 años después de la segunda película, es la última de la trilogía del Padrino, dirigida de nuevo, como no, por Francis Ford Coppola y protagonizada de nuevo, como no, por Al Pacino, junto a Diane Keaton, Andy García y Sofía Coppola. Y como siempre, un largo etcétera de reparto muy prestigioso. Esta película pasa varias décadas después de las películas originales, al mismo tiempo que la película de 1990 sucede también pues 16 años después de la segunda en cuanto a producción. Y se nota mucho. Se nota mucho porque El Padrino y El Padrino Parte 2 eran películas de cine clásico de los 70 y esta es una peli de 1990. Se nota muchísimo. No tiene nada que ver en cuanto a estética. Tampoco hicieron un esfuerzo en que se pareciera. Coppola quizá aquí ya no estaba en sus mejores momentos, porque aparte de esas tres pelis, Apocalypse Now y La Conversación, Drácula de Bram Stoker, bueno, no está mal, pero el resto de pelis tampoco son algo muy increíble, ¿no? Son películas muy normales. Aquí quizá ya había pasado su mejor momento y no supo hacer una... De hecho, el guión es original, o sea, no está basada... Las originales del Padrino están basadas en las novelas de Mario Puzo, aunque hay muchos cambios. Aquí esto es una historia completamente nueva, ¿no? Que se mete mucho con la iglesia y todas estas historias y es algo muy interesante en la peli. Realmente bien hecho, pero lógicamente pues es distinto. No solo es distinto en general, sino es que vamos punto a punto y todo es distinto. Es que la foto es distinta, porque lo vemos una película muy amarilla, muy marrón, ¿no? Es como un poco hasta sepia y llama la atención cuando las primeras películas, las dos anteriores, no tenían nada que ver con esta estética. La banda sonora, pues obviamente tiene temas clásicos, pero es nueva y demás, hay cosas nuevas y yo eso me encanta, no tengo ninguna queja. La peli evoluciona en ese sentido también, pero es que hasta el propio Al Pacino. Es que Michael Corleone es distinto. Al Pacino, por fumar, su voz no tiene nada que ver con la de las películas originales, es la voz, es el Al Pacino que conocemos. Hay algún punto en los 80, no sé cuándo, en el que su voz cambia por completo y se convierte en el Al Pacino mayor y el Al Pacino joven desaparece de repente y llama muchísimo la atención porque aquí tenemos a un Michael Corleone diferente, parece otro personaje, ¿no? Luke Skywalker está bien distinto en Last Jedi y dijiste que te gusta. Exacto. Es que a mí me gusta. No sé si hubiese hecho algo similar o diferente, pero creo que pega bastante con que el punto de Michael Corleone más Michael Corleone de la segunda ya pasó y ahora él ya no quiere saber nada, pero hay cosas que le recuerdan a y los sucesos, etc. Entonces a mí me gusta mucho. Vincent, interpretado por Andy García, es un personaje que a mí personalmente me gusta bastante, me parece muy interesante. Hay una escena en concreto que tuve que analizar para una clase y tal, y me gustó un montón, y además aquí muy buena nota, y es como, qué guay la escena, ¿no? Y verdaderamente es una escena que me gusta mucho, es la escena en la que tiene que demostrarse a sí mismo realmente, o por lo menos demuestra a la audiencia incluso, ¿no? Que controla la situación y que es una persona capacitada para lo que le va a venir, ¿no? Después. Estilo distinto al de Vito y al de Michael, pero estilo al fin y al cabo, el suyo propio. Más tipo Sony, pero bueno, tiene un poco de cada uno en realidad. Y es un personaje que quizá no es el mejor del mundo mundial, pero no está mal. Sofía Coppola evidentemente pues no es muy buena actriz, buena directora, lo que queráis, pero como actriz no es demasiado buena. A mí nunca me ha molestado en exceso, ya lo digo. Es una de las cosas así más discutibles de la película, ¿no? Pero es que no es discutible, pues es un personaje interesante, pero como actriz pues deja un poco que desear, etcétera, no como los demás que tienen una muy buena participación. Y es una pena que no tengamos un reparto original, prácticamente no hay nadie, aparte del Pacino, del reparto original, algún papel pequeño quizá, pero nada más. Ya no está ni Robert Duvall, que no se puso de acuerdo en el salario que le iban a pagar y exigía más y le dijeron chao, hasta luego. Es un poco molestia porque es que incluso es distinto eso, y ahí ya te sientes menos conectado. No me quiero extender mucho con la trama, pero siento que es una trama interesante, bien llevada. No es un arco argumental que realmente nos impacte, nos tenga todo el rato no pendientes de lo que va a pasar, como ocurría en la primera película todo el tiempo, por lo menos a mí, y en la segunda también prácticamente lo mismo, no tanto, pero igual, casi igual, por lo menos. En la tercera ya no, en la tercera ya estás un poquito más paciente, sabes que va a pasar algo, sabes que es una peli del Padrino, es muy buena película, es excelente película, todos los valores de producción, todo, salvo Sofía Coppola, pero bueno, más allá de eso, es una peli que está muy bien y que eso se demuestra escena a escena también, ¿no? Pero sí es cierto que hay cositas que quizá sobran un poco más, que te preguntas la utilidad de cada escena en algunos casos, que eso es algo que no hacías obviamente en la primera película, y eso pues la hace ser un poco inferior. Y este sería el final de la trilogía El Padrino, porque su final, esas escenas finales sí que son increíbles. Si al final quedas un poquito insatisfecho con la película, enhorabuena por aguantar, porque al final, aunque sean 5 o 10 minutos, son momentos, incluso menos de 5 minutos, no lo sé, pero son momentos inolvidables, momentos muy impactantes, momentos que cierran el círculo.
Y eso es muy fuerte realmente lo que ocurre al final, la manera en la que quizá no ha estado del todo bien contado, bueno, no lo sé, pero es El Padrino, sigue siendo El Padrino y al final te lo recuerdas y te habías olvidado. Tuve dudas en su día, pero me di cuenta de que esta película se merece una A más. Sorpresa, ¿verdad? Bueno, pues sí, efectivamente, es una peli que para mí es un 9, 90 sobre 100, y por tanto es una A más. Está justo ahí, pero para mí lo es. Creo que es una película que debió competir, compitió de hecho, fue nominada a Mejor Película, hubiese sido Historia, ¿no? Que primera ganó Mejor Película, obviamente, segunda también, la tercera no pudo, la tercera fue nominada, estoy de acuerdo, con otra serie muy importante de nominaciones. La que debió ganar fue Goodfellas, uno de los nuestros, pero ni siquiera lo hicieron, ni siquiera le dieron el Oscar, se lo dieron a Dancing with Wolves, que es una buena peli de Kevin Costner, protagonizada por Kevin Costner, producida por Kevin Costner, para mi gusto, inferior tanto al Padrino Parte 3 como a uno de los nuestros. Hay una nueva versión que es El Padrino Parte 3 convertida a El Padrino Coda, con un subtítulo, tal. Bien, bueno, esto es un poco una de las opciones que tenían al principio, la descartaron, fueron por El Padrino Parte 3 y 30 años después, a finales del año 2020, hace unos meses, se estrenó El Padrino Parte 3 remasterizada. No es una nueva película, simplemente es una nueva versión, como un corte nuevo del director, una edición especial, vamos a decir, pues lógicamente en principio no tendrá reseña propia, pero aún así yo os recomiendo que la veáis si os encanta, que veáis esta trilogía, comentarios del director, nueva versión, que investiguéis todo lo posible, porque al final es cine de culto, ¿no? Prácticamente. Y sí, la tercera no es tan buena como las dos primeras. La primera es la mejor de la historia, la segunda es la segunda mejor de la historia, o tercera o cuarta, ¿no? Entonces, la tercera sigue siendo una peli de notable alto sobresaliente, sin duda alguna, para mí, y eso hace que merezca también la máxima nota, aunque haya diferencia, pero aún así se lo merece. En fin, espero que os hayan gustado mucho las reseñas sobre El Padrino. He intentado ser bastante breve, como siempre. Me podría extender muchísimo en El Padrino, ¿no? Como me pasaba con Harry Potter. Hay cosas que a mí realmente no me importa seguir continuando ahí comentando, pero quiero hacer pequeñas reseñas, como siempre. En algunas paso un poco de tiempo, pero en general al menos duran parecido, ¿no? Nos vemos pronto. Chao, chao.